Dios les bendiga, mis amadísimos hermanos. Un saludo muy, pero muy cordial y especial para Iglesia de Cristo, el Arca del Pacto, Ministerio Ebenecer, ahí en esa ciudad hermosa de México. Realmente nos gozamos mucho con este aniversario que Dios les permite. Muchas gracias, Pastor Agustín, por el privilegio que me das de poder dejar un granito de arena y dejar una bendición en estos 16 años que el Señor les está permitiendo, en donde definitivamente Dios habrá de traer nuevas sorpresas, habrá de sorprenderlos y, por qué no decirlo, el Señor seguirá cumpliendo todas aquellas promesas que el Señor ha traído sobre cada uno de ustedes. Así es de que yo quiero aprovechar al máximo este tiempo que se me ha concedido para poderle bendecir y dejar un consejo de la palabra en su corazón que yo estoy seguro que va a ser de bendición a su vida. Y tan seguro estoy porque está ese consejo en la palabra del Señor. Y siempre la palabra del Señor nos bendice, ¿verdad? Así es de que, ¿qué le parece si nos tomamos unos minutitos o unos segunditos, ¿verdad? Para poder orar con una oración, tal vez no de cantidad, pero sí de calidad. Para poderle pedir a papá su guianza, la dirección de su Espíritu Santo, y que ustedes puedan ser bendecidos con esta palabra hermosa que yo sé, repito, que va a ser de bendición para sus vidas. Amante Padre que estás en tu trono de gracia, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por darnos la vida, por darnos esta oportunidad, Señor, de seguir oyendo tu voz a través de tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú te revelas a tu pueblo, te revelas a nuestra vida, Señor, como lo hacías con Samuel, Señor. Y nosotros te pedimos una vez más que sigas trayendo tu buen consejo, tu buena palabra, Señor, para bendecir a ese pueblo tuyo, Señor, que te adora y te alaba, Señor, en aquel país. Por favor, Señor, tu palabra que no conoce límites ni fronteras, yo te suplico que la hagas llegar, Señor, a cada uno de los corazones de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, trae un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación para que nuestra mirada interior siga siendo ministrada, siga siendo iluminada y podamos seguir comprendiendo, Señor, estas maravillosas promesas que tú has dejado establecidas en tu palabra. Por favor, Señor, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor bendito, y amén. Bueno, estuve pidiéndole al Señor la dirección para poder traerles un consejo de la palabra y, como les decía hace unos momentitos, podérselas dejar bien sembradas en su corazoncito y que el Señor sea el que vaya despertando en cada uno de ustedes pues este consejo de su palabra. Quiero irme introduciendo, poniéndole base a lo que voy a estar desarrollando en estos minutitos que se me han entregado, y quiero llevarlo por favor a la carta a los Hebreos, capítulo número 6, versículo número 1. Este es un pasaje bien, pero bien conocido, pero yo quisiera que lo leyéramos en esta versión que me llamó mucho y poderosamente la atención, y que es la versión del Código Real. No dice así en las demás versiones, y ya usted se va a dar cuenta por qué se lo digo. Dice la Escritura: por tanto, dejando ya las enseñanzas básicas que demuestran la identidad del Mashiach, dice acá, del Mesías o de Cristo, dejémonos llevar hacia la perfección, no echando de nuevo el fundamento de la enseñanza, número 1. Número 2, de la importancia de hacer arrepentimiento de obras muertas. Número 3, de la necesidad de confiar obedientemente en Dios. Verso número 2, de la enseñanza acerca de la vigencia de las purificaciones, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí tenemos doctrinas básicas y fundamentales que son precisamente eso,
son un cimiento doctrinal para la iglesia de Cristo en este tiempo y que es necesario que nosotros, teniendo este cimiento de doctrina, de conocimiento, pues vayamos, como dice el escritor a la carta a los Hebreos, vayamos al perfeccionamiento. Las otras versiones, si usted me permite recordarle, dice, dejemos ya lo propio de lo elemental y vayamos a la perfección. De tal manera que yo veo acá el deseo de Dios de alcanzar una perfección de conocimiento, una perfección doctrinal. Pero lo que me llamó la atención, y es precisamente que en el versículo número 2, yo se lo puse a usted en otro color de letras, es que en las demás versiones que uno lee, dice la enseñanza acerca de la vigencia de las purificaciones, dice acá. En otras versiones dice los lavamientos. En otras versiones dice los bautismos, entendiendo que hay más de un bautismo. Pero me llamó, repito, la atención esta versión, porque esta versión no dice lavamientos, no dice bautismos, sino que dice purificaciones. Y de alguna manera, las purificaciones están estrechamente vinculadas a los lavamientos y también a los bautismos. Entonces yo titulé el consejo de esta palabra de la siguiente manera: las fuentes de la purificación. Dado que necesitamos saber de qué debemos de purificarnos, necesitamos ver a la luz de la palabra precisamente cuáles son las fuentes de purificación que el Señor ha dejado y qué área de nuestra vida debe de ser purificado. Y los elementos que dice la Escritura que son utilizados precisamente para esas purificaciones. Ahora veo en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo número 1, algo bien interesante y que está relacionado a un tiempo que estamos esperando nosotros, en donde primeramente Dios no vamos a regresar descalificados, sino que nuestro anhelo es regresar aprobados por el Señor. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, la palabra griega aquí es phaneros, pero sabemos que cuando Él se manifieste, mire qué bendición, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Esta es una promesa para los hijos de Dios. No sé si usted puede decir amén ahí donde usted se encuentra recibiendo esta palabra, pero dice seremos, apuntando a un futuro. Ahora, presente, somos hijos de Dios, pero ahora todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero dice que cuando entonces Él se manifieste, nosotros vamos a ser semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Seremos, está apuntando hacia el futuro. Pero el verso 3, mire qué maravilloso. Dice, y todo el que tiene esta esperanza. ¿Qué esperanza? De llegar a ser semejantes a Dios en su manifestación. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. De tal manera que aquellos que creemos a esta promesa de que vamos a llegar a ser semejantes al Señor, debemos de conocer los medios de purificación, qué es lo que debemos o en lo que debemos de ser purificados. Y repito, los elementos que dice la Escritura que el Señor utiliza para purificarnos a nosotros. De tal manera que es importante hablar acerca de las purificaciones, de los lavamientos. Es necesario hablar de esa bendición que Dios nos ha dejado en este tiempo, para que cuando un día Él se manifieste, pues nosotros podamos llegar a ser semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Ok,
Esa palabra que aparece ahí como purifica o se purifica es la palabra griega hagnizo. El numeral de la concordancia Strong, según el griego, es el numeral 48. Los significados de esta palabra griega son hacer limpio y también figurativamente, mire qué lindo esto, santificar. Esa palabra hagnizo viene de la palabra hagnos, cuyo numeral es el 53 y significa perfecto. Y esa palabra hagnos viene de la palabra griega hagios, que significa sagrado. Esto es extraordinario. ¿Por qué? Vayamos analizando cada uno de estos aspectos. Yo creo que usted cree que nosotros vamos a llegar a ser perfectos. El apóstol Pablo lo dice en una de sus cartas, y nosotros los que somos perfectos. Definitivamente que la Escritura a nosotros nos enseña las cosas que deben de ser perfeccionadas en nosotros. El amor, la unidad, el poder, la alabanza, la paternidad debe de ser perfeccionada en nosotros, pero algo que debe también de ser perfeccionado en nosotros para que nosotros lleguemos a tener esta estatura ideal es ese perfeccionamiento de santidad, porque la santidad debe de ser perfeccionada, dice la Escritura, en el temor a Dios. Pero nadie alcanza la santidad sino mediante un proceso de consagración en donde el cristiano decide santificarse, decide apartarse. Porque mire, yo sé que cuando nosotros, y así lo creo, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, Dios nos aparta para Él. Pero ahora que hemos sido apartados o que Él nos ha apartado para Él, es preciso que entendamos que ahora nosotros tenemos que apartarnos. Y ahí es donde media nuestra voluntad para que al rendirnos al Señor, apartarnos de lo que a Él no le agrada, pues entonces seamos santificados y entonces se vayan dando estos grados de santidad en nosotros. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La Escritura también dice en el libro de Éxodo, capítulo número 19. ¿Se recuerda usted cuando el Señor está hablando con Moisés y entonces le dice, ve al pueblo, santifícalos, que ellos laven sus vestiduras, porque al tercer día yo descenderé a la vista de ellos? Y entendemos que ese es el descenso del Padre. Pero si para el descenso del Padre en el monte Sinaí era preciso que el pueblo se santificara, lavara sus ropas y estar preparado, pues definitivamente aquellos que estamos esperando el descenso del Hijo en su parucía, en su manifestación secreta, no a todos, sino a un sector que se consagró, que se apartó, que se santificó, pues definitivamente que nosotros tenemos que santificarnos, nosotros tenemos que apartarnos y tenemos que estar constantemente lavando nuestras vestiduras, es decir, ir quitando toda mancha que nosotros podamos identificar. Pero aquí hay otro aspecto importante. Mire, Moisés traía la misión, la orden, la instrucción de parte del Señor de ir a santificar a ese pueblo. De tal manera que bienaventurado el pueblo que tiene un ministro que lo santifica. Es decir, un ministro que no trata de halagarlo, que no trata de incomodarlo con la palabra del Señor, que no trata de hacerle calzar la palabra a sus gustos. Es decir, es un ministro que no les está endulzando el oído. Es un ministro que les está enseñando y predicando la verdad. Bienaventurado ese pueblo. Y yo sé que ustedes como pueblo, como Iglesia Arca del Pacto, tienen un ministro que está interesado en su limpieza, que está interesado constantemente en su preparación para el encuentro con el Señor. Pero hay otra cosa que me llama la atención, y es el hecho de que el ministro santificaba al pueblo, lo apartaba, pero
ellos eran responsables de lavar sus vestiduras. Y aquí encuentro yo una de las fuentes de purificación, y que son los ministros. No cualquiera, sino los ministros a la manera de Moisés, que bajan del monte, que se toman el tiempo de tener comunión, de tener intimidad con el Señor para poder recibir la instrucción y la dirección, la enseñanza, la palabra, el consejo que van a ir a darle al pueblo del Señor. Entonces yo veo a Moisés como una de esas fuentes purificadoras para el pueblo, y que el efecto, el estado, diríamos, final de este pueblo será su preparación para el encuentro con el Señor en los aires. Pero entonces, si volvemos acá y usted me ayuda a ver en pantalla, aunque ya me llevé un poquito más de lo que tenía que llevarme en la introducción, pero es importante todo esto que estamos viendo. Esa palabra es purificar, dijimos que es hagnizo, que es hacer limpio. ¿Y qué es lo que se hace limpio? Por lo que está sucio. De tal manera que la purificación elimina las suciedades de nuestra vida, de nuestra alma. Figurativamente nos habla de santificar, y cuando se va depurando esa palabra hagnizo, llegamos, repito, a la palabra hagnos, que es perfecto. Y posteriormente a la palabra hagios, que es sagrado, es decir, algo apartado para Dios, algo perfecto que es apartado para el Señor. Por eso cuando leemos en el Cantar de los Cantares, mire cuántas veces el amado le dice a su amada, a la novia, perfecta mía. ¿Por qué le dice perfecta mía? Porque la está perfeccionando para un día llevársela y convertirla en la esposa de él. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo número 2, el apóstol Pablo le deja saber a la iglesia lo siguiente, y definitivamente de parte del Señor: porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Aquí aparece, mire, la palabra hagnos que vimos con anterioridad, que esa palabra hagnos tenemos que es el numeral, permítame mostrárselo nuevamente ahí en pantalla, es el numeral 53. Hagnos aparece entonces en 2 de Corintios capítulo 11 versículo número 2, relacionada con la virgen pura, que va a ser presentada un día por el apóstol Pablo al esposo, que es Cristo. De tal manera que mire, la función que tenemos los ministros es extraordinaria, y realmente fuera imposible de hacer esta tarea si no tuviéramos las herramientas que el amado dejó para que nosotros podamos bendecir de esta manera a la novia. Por eso estos tiempos, en medio de la crisis que estamos viviendo, en medio del caos en el cual nosotros estamos en este tiempo, necesitamos entender que el amado sigue trabajando con su novia, que la novia sigue siendo perfeccionada, y que a esta entidad femenina no le está faltando la palabra como en esta oportunidad, para que no pierda la esperanza, sino que siga esperando a aquel que prometió que iba a regresar por ella. Purificar, cuando usted lo revisa en un diccionario secular, dice que es quitar de una cosa lo malo, lo que es extraño o lo que es inútil, para dejarla pura. Mire qué interesante, porque la iglesia va a ser presentada como una virgen pura, una virgen a la que le quitaron lo malo, lo extraño, y le quitaron también lo inútil. Por eso la novia definitivamente no es inútil, es útil mientras está en la tierra. Pero por favor no se vaya a molestar conmigo. Acuérdese que aquel personaje que llegó a la prisión con el apóstol Pablo, me parece, y que ahí el apóstol Pablo lo educó, lo instruyó, y después le dice al amo de que él había instruido en la cárcel: ahora te lo devuelvo, antes te era inútil,
no te era útil, pero ahora te lo devuelvo útil. De tal manera que los ministros, como una fuente de purificación, quitan la inutilidad del cuerpo de Cristo, quitan la inutilidad que puede estar en el alma de un cristiano para ir quitando pues esas imperfecciones que no le van a permitir, si no se deja a ese cristiano, seguir siendo perfeccionado para el encuentro con el Señor. Esa palabra purificar también dice que es hacer perfecta o mejor una cosa, mire cómo dice acá, una cosa no material. Es decir, que cuando estamos hablando de perfeccionar en estos momentos, estamos hablando de perfeccionar algo que no es material. Por eso estamos hablando de la entidad femenina llamada novia. No es material, es algo espiritual y por eso entiendo yo y creo con todo mi corazón y así yo lo he recibido como muchos de nosotros los ministros, que si no fuera por la ayuda del Señor realmente esta tarea no fuera posible de que nosotros la hiciéramos, dado que si esta perfección es hacer perfecto algo no material, entonces las herramientas de nosotros los ministros no pueden ser herramientas materiales, deben de ser herramientas espirituales que le están dando esa perfección a esa entidad femenina llamada la novia. Ok, Esther capítulo número 2, versículo número 12, leo la versión del Oso. Acuérdese que Esther es una de las mujeres que en el Antiguo Testamento son prototipo de la novia. Dice en este versículo, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las jóvenes o de las vírgenes, acuérdese, de las vírgenes, se va a presentar a la virgen pura, la novia, ya perfecta, sin impurezas, sin inutilidades, sin cosas malas, sin cosas extrañas, sin imperfecciones. Pero mire por dónde tuvo que pasar. Aquí habían vírgenes que estaban siendo preparadas porque tenían que presentarse delante del rey y el rey tenía que escoger una que iba a sustituir a la reina Vasti. De todas las vírgenes, él iba a escoger una virgen. Y esto es importante porque ahora hay una participación de mujeres, de vírgenes que están participando para presentarse delante del rey, pero solo una es la que va a escoger el rey para hacerla su esposa, para hacerla la reina y la sustituta de esa reina que desobedeció. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las vírgenes para venir al rey Asuero, al cabo de haber estado ya 12 meses, esto es importante, 12 meses, 12 nos habla de gobierno y de autoridad. Conforme a la ley acerca de las mujeres, mire cómo dice esta versión, por eso se lo puse ahí en amarillo, porque así se cumplía el tiempo, dice acá en esta versión, de sus purificaciones. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con cosas aromáticas y aceite de mujeres. Yo no me quiero circunscribir a los óleos de mirra, a lo aromático, a los aceites, a los perfumes, porque son detalles que preferiría que usted mejor fuera con esa acuciosidad que tiene, vaya a investigar y ahí va a encontrar cosas hermosísimas para poder enriquecer este consejo de la palabra. Pero lo que quiero resaltar es que el tratamiento que llevaba estas purificaciones era de 12 meses y el 12 está íntimamente ligado a la autoridad y al gobierno. De tal manera que la novia, el hijo y la hija de Dios que están preparándose para el arrebatamiento deben de someterse a una autoridad. Porque mire, en el sometimiento de nuestra alma a la autoridad, de la obediencia del alma sujeta a una autoridad, ahí va a haber una especie de purificación del alma. De tal manera que yo diría que otra de las fuentes de la purificación que necesitamos ver a la luz de la palabra es la sujeción del alma. Es decir, la obediencia, la sujeción a las autoridades es parte de esas purificaciones que necesitamos tener aquellos
que estamos esperando el retorno del Señor. Ahora, Malaquías capítulo 3, verso 1, cuando lo estaba leyendo, dije, wow, esto es tremendo porque depende de nosotros dónde vamos a querer ser purificados. Si en este paréntesis de gracia que el Señor nos ha dado, porque miren lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo número 1. He aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis, he aquí, viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Esta ya no es la manifestación secreta. Esta es ya la manifestación pública que conocemos como la Epifanía. Acordémonos que la segunda venida tiene dos ramificaciones, ¿verdad? La parucía y la Epifanía. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Versículo 3. Y él, el que va a venir, él se sentará como fundidor y como purificador de la plata. Y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Entonces, el Señor es una fuente de purificación, pero yo no quiero estar ahí y yo sé que usted también no quiere estar ahí, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque dice que cuando Él regrese, ¿quién va a soportar el día de su venida? Pero dice que Él se va a sentar a purificar a los hijos de Leví. Es decir, Él viene a purificar. Entonces, antes de que sigamos en el desarrollo de todo esto, pregunto, ¿dónde quieres ser tú purificado? ¿En este paréntesis de gracia o en ese periodo horroroso que se aproxima y que está por venir para probar a todos los que moran sobre la tierra? Yo te sugeriría que mejor decidamos ser purificados ahora y no después, porque de todas maneras los que se queden van a ser purificados, ¿verdad? Entonces yo espero mejor ser purificado y escapar de las cosas que habrán de venir sobre esta tierra. Ok, segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Aquí está hablando de las reformas que trajo el rey Ezequías. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. En la plaza oriental convocó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: levitas, eran los sacerdotes, nosotros ahora somos sacerdotes, no según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec, pero recordemos que todo lo que fue dejado escrito acerca de Israel nos debe de servir a nosotros, incluso el sacerdocio que nos antecedió. Dice la carta a los hebreos que las funciones, lo que ellos hacían era apenas una pequeña manifestación aquí en la tierra de lo que se hace en el cielo. Y les dijo: levitas, sacerdotes, escuchadme, purificaos vosotros y purificad también el templo del Señor, Dios de vuestros padres, y sacad las cosas profanas que hay en el santuario. Ok, entonces los sacerdotes, recibiendo la instrucción del rey, purifíquense y purifiquen el templo del Señor. De tal manera que la Biblia dice que nosotros somos templo del Señor y el templo debe de estar purificado. Pero en este periodo de la historia del pueblo de Israel, que para nosotros es una sombra y una figura, el templo no estaba purificado. Dentro del templo habían cosas que eran profanas. Dentro del templo habían inmundicias. Y por eso era necesario que los sacerdotes se santificaran, se limpiaran, se purificaran
para poder purificar el templo. A ver, interpretémoslo eso de una manera práctica para nosotros. Si nosotros como sacerdotes no nos proponemos el purificarnos, el santificarnos, el apartarnos, el limpiarnos de aquellas cosas que son desagradables delante del Señor, realmente no vamos a poder sacar las cosas malas que hay dentro de nosotros y que son un obstáculo para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual y menos para nuestra perfección. Entonces yo veo a la luz de la palabra que en este tiempo la bendición que el Señor nos concede es: purifíquense con los medios de purificación que yo he dejado, para que entonces puedan sacar las inmundicias del templo. Ezequiel capítulo número 24, versículo número 13 dice: Jerusalén, yo he querido limpiarte de la impureza de tu libertinaje, pero no has quedado limpia. Solo quedarás limpia cuando descargue mi ira en ti. Detengámonos un momento. Esto es una sombra y una figura. Por eso le preguntaba hace unos momentos: ¿dónde queremos ser purificados? ¿En este paréntesis de gracia o en el día de la ira, en el día de la venganza? Por eso el Señor, usando la boca del profeta Ezequiel, le dice a Jerusalén: yo he querido limpiarte. Como en este tiempo el Señor nos quiere limpiar, pero la pregunta sería: ¿y queremos nosotros ser limpios? Porque mire, en el tiempo del Señor Jesucristo había muchos leprosos, pero se acercó un leproso que estaba totalmente leproso. Se acercó al Señor y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Yo quiero limpiarte. Y lo tocó e inmediatamente fue limpio. Ok, yo entiendo que hay limpiezas que son o pueden venir en un acto, y limpiezas como aquellos 10 leprosos, se recuerda, que no fueron limpios en un acto, sino en base a la obediencia, porque llegaron los 10 leprosos con el Señor, pidieron ser limpios. El Señor les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote que está en turno. Y entonces, mientras iban obedientemente a presentarse al sacerdote en turno, ellos fueron limpios. Pero de los 10, solo uno regresó a agradecerle a la gracia representada en la persona maravillosa del Señor Jesucristo, la limpieza que había obtenido. Pero fue en base a un proceso. Pero aquí fue un acto el que les estoy recordando. Si quieres, puedes limpiarme. El Señor les dijo aquí: Jerusalén, yo he querido limpiarte, pero tú no has querido. Y ese es el problema de mucho cristiano en este tiempo. Dios quiere limpiarlo, pero ellos no quieren ser limpios de sus inmundicias. No quieren sacar todas aquellas cosas que son profanas, desagradables dentro de ellos. Y lo tremendo es que cuando venga el Señor y los encuentre así, no se van a poder ir en el arrebatamiento. Pero aquí yo veo otra cuestión más. Les dice: no has querido ser limpia, solo quedarás limpia, mire, cuando descargue mi ira en ti. ¿En dónde? En el día de la ira. Verso número 14: yo, el Señor, lo he dicho, y así será. Yo mismo voy a hacerlo y no dejaré de cumplirlo. No tendré compasión ni me arrepentiré. Te castigaré por tu conducta y tus acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Ok, pero mire, regresemos al verso número 13. Yo he querido limpiarte de la impureza de tu libertinaje. Entonces, una de las cosas que son inútiles o pueden ser inútiles en nuestra vida es el libertinaje. Es decir, que un cristiano no tenga freno y que ande descaradamente en un pecado delante del Señor y que no le importe. Ese es el tiempo que estamos viviendo, un tiempo hermoso de purificación, de limpieza, en donde el Señor está santificando al que quiere ser santificado. Pero lamentablemente hay multitudes de cristianos que no quieren ser limpios de su inmundicia. Ahora, ya va a ver por qué el Señor puso en mi corazón este mensaje.
Yo sé, y no se me ha olvidado, son 16 años. Pero ya va a haber al final, ahorita ya me quedan unos minutitos para ir compresionando ahorita el consejo de la palabra, pero me impactó mucho un verso y un texto que incluso se lo comentaba a mi familia, y le dije, mira, definitivamente este consejo, mire, y no se lo digo, Iglesia Arca del Pacto, para que usted me reciba esta palabra, se lo digo para dejarle saber que esta es una palabra que viene de parte del Señor para bendecir su vida. ¿Y qué es lo que el Señor quiere en este nuevo ciclo? Porque usted está cumpliendo 16 años. Es decir, se terminó un ciclo de 15 y está empezando uno de 16, ¿verdad? Pues está cumpliendo 16, o está cumpliendo 16 y está empezando el ciclo de 17, mejor dicho, ¿verdad? Pero se terminó un ciclo y se está aperturando otro. Aproveche, Iglesia Arca del Pacto, este nuevo ciclo que el Señor le da. Es un ciclo de purificación, es un tiempo de purificación para Iglesia Arca del Pacto. Ahora, cuando vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 19, déjeme plantearle rápidamente, no son los únicos. Usted puede seguir investigando un poquito más. Yo por razón del tiempo que tengo aquí, porque hay otros consiervos que igualmente van a bendecirlo con la palabra. Dice, quiero exponerle algunas fuentes de purificación, aunque ya vimos algunas. Vimos dos por lo menos, los ministros y la obediencia, la sumisión a la autoridad. Pero esto ya es una fuente que procede del mismo cristiano que quiere ser purificado. Hebreos capítulo 9, versículo 9 dice, porque habiendo declarado Moisés todos los mandamientos según la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con agua, lana escarlata y hisopo, y roció al libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto, el cual Dios ha ordenado. Y roció también con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del servicio, pues según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, fuente de purificación, la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de la sangre del Señor Jesucristo, tenemos que verla desde dos ángulos. La sangre derramada, es decir, la sangre derramada y la sangre que es rociada. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador único y suficiente, nos derramaron en nuestro espíritu, hubo una purificación. Nos derramaron, ese primer bautismo de sangre fue en nuestro espíritu y entonces nuestro espíritu quedó purificado. Pero ahora era necesario que vinieran rociamientos de la sangre para perfeccionar todo el tabernáculo espiritual representado en nuestro ser integral. Espero estarme dando a entender. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero aquí me llama la atención algo. Porque dice en el verso 20, esta es la sangre del pacto, el cual Dios ha ordenado, y roció también con la sangre el tabernáculo y los utensilios del servicio. Está hablando de rociamientos. Y eso es extraordinario, porque cada vez que usted renueva su pacto, cuando renovamos nuestro pacto, cuando tomamos esa copita que nos dan de jugo de uva o de vino en la Santa Cena y creemos que eso representa la sangre del Cordero, esa es una fuente de purificación para el alma, para esa parte interior nuestra, y definitivamente que hay una bendición trina, ¿verdad?, para nuestro espíritu, alma y cuerpo, yo lo entiendo, pero cuando usted se bebe esa sangre, definitivamente que es una de las fuentes que lo están purificando constantemente en su ser interior y que están preparando también su cuerpo para esa transformación, porque eso es lo extraordinario. Carne y sangre no puede heredar el reino, entonces esto no lo tienen que transformar. Y por eso son necesarias los rociamientos de la sangre, y cada vez que usted bebe la sangre del pacto que representa, o el vino de la Santa Cena que representa la sangre del Cordero, es una fuente impresionante de purificación para usted. Por eso, nunca le diga no a no participar de la cena del Señor. Ok, Hebreos capítulo 9, verso 14, versión Arca Fernández. Pues cuanto más eficaz
será la sangre de Cristo, que bajo la acción del Espíritu Eterno se ha ofrecido sin mancha a Dios. Cuánto más capaz será esa sangre de limpiar nuestra conciencia para que podamos entregarnos al servicio del Dios viviente. Por eso Pablo decía que él servía al Señor con una limpia conciencia. Y aquí tendría que preguntarte a ti y también a mí, ¿cómo está nuestra conciencia? ¿Estamos sirviendo al Señor con una conciencia limpia? Ok, yo creo que si no es así, gracias a Dios por este año de la reconciliación, reconciliémonos con el Señor, permitamos que vengan nuevamente los rociamientos de la sangre de Cristo para limpiar nuestra conciencia y que sigamos nosotros sirviendo al Dios viviente. Mire otra fuente de purificación, el bautismo en agua. Dice Mateo capítulo 3, verso 6, la versión que voy a leer, la versión del Código Real. Y confesando sus pecados, eran purificados en las aguas del río Jordán ante la vista de Juan. Ahora, otra de las fuentes entonces que yo veo en la Escritura es el bautismo en agua. Primer fuente de purificación, la sangre del Cordero cuando aceptamos. Después vienen los rociamientos, también el vino que representa la sangre en la copa de la Santa Cena. Y ahora vemos el bautismo, importantísimo. Si tú que me estás viendo todavía has estado pensando en bautizarte, hazlo. Ve con tu pastor, pregúntale, o con delegados del departamento de bautismo, dile, yo me quiero bautizar, porque es una de las fuentes de purificación. Hechos capítulo 1, verso 5, leo siempre la versión del Código Real, y aquí veo otra fuente más extraordinaria, y es la fuente del bautismo en el Espíritu Santo o del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente purificó con agua, mas vosotros seréis purificados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. De tal manera que el bautismo del Espíritu Santo viene a purificar. Y por eso es necesario que nos mantengamos constantemente llenos del bendito Espíritu Santo. Por eso veo tan importante que aquellos que todavía no hablen en lenguas, por favor, apresúrese. Mire, haga todo lo que esté a su alcance. Siga creyendo que esta bendición todavía sigue vigente para nosotros en este tiempo. Tanto a los que no hablan en lenguas todavía, como a aquellos que ya hablamos en lenguas y que sigue vigente el que nos sigamos llenando del bendito Espíritu Santo de Dios, porque es una de las formas como el Señor está purificando, santificando, limpiando, apartando, santificando a su pueblo para el encuentro con Él en los aires. Ve cómo esto de la purificación es tan importante para las bodas del Cordero, para el arrebatamiento, para el perfeccionamiento de aquellos que creemos en el retorno del amado. Miremos otra fuente más, Efesios capítulo 5, verso 26, leo la versión de las Américas. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Y aquí está hablando el apóstol Pablo de la iglesia, a la que hay que purificarla con la palabra. Por eso, no te alejes de la palabra. Léela, escudriñela. Hay una bienaventuranza descrita en el libro de Revelaciones, capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Mira, no te alejes de la palabra. Cuando un cristiano se aleja de la palabra, se aleja de la bendición de poder ser santificado, porque la palabra nos santifica, la palabra nos aparta para el Señor. No dejes de oír palabra. Por eso la palabra, digamos, la podemos relacionar, y así se ve en la Escritura e incluso en este pasaje, relacionada con el agua. Cuando nosotros vemos a la hermana de Moisés llamada Miriam lejos de las aguas, siempre la vemos cometiendo errores. Pero cuando está cerca de las aguas, Miriam siempre está haciendo aciertos. De tal manera, no te alejes de la palabra. Ámala,
Practícala, guarda en el corazón y llévala constantemente a esa práctica y vas a ver que qué extraordinarias las experiencias que vas a seguir teniendo en el camino. Ezequiel capítulo 36, verso 25, siempre relacionado con el agua, dice: os rociaré. Mire, aquí ya no es rociamiento de sangre, aquí es rociamiento de agua pura. Y dice: os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os limpiaré de todas vuestras impurezas idolátricas. Y esto, voy a abrir otro paréntesis pequeño acá. Ya me faltan solo 5 minutos para terminar, pero mire, el rociamiento del agua lo que quita son las impurezas idolátricas, las impurezas que deja la idolatría. Por eso te expones a la palabra del Señor, oyes la palabra a través de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa palabra te está limpiando de idolatría que pueda haber dentro de ti. La palabra nos va limpiando de toda esa idolatría que a veces uno mismo no se ve, pero acuérdese que la palabra es como un espejo. Y cuando uno se ve en la palabra, uno dice: realmente soy idólatra en esto, ¿verdad? Y no estoy hablando de hincarnos ante un ídolo pues de diferentes formas, ¿verdad? Porque hay otro tipo de idolatrías que menciona la Escritura. Miremos otro pasaje más. Números capítulo 31, verso 22. Esta es otra de las fuentes de purificación. Tal vez no le va a gustar mucho, pero ahí está. Es la fuente, fuego. Según la versión Torres Amat dice: el oro y la plata y el cobre y el hierro y el plomo y el estaño. Y todo lo que puede pasar por el fuego, con fuego será purificado. Mas lo que no puede aguantar el fuego, se santificará con el agua de la expiación. Pero eso quiere decir que si algo no aguanta, no soportó el fuego, su nivel de purificación no puede ser solamente aquel que fue purificado con agua. Porque el agua, aunque purifica, no purifica de la misma manera como purifica el fuego. Por eso la Escritura dice: no se sorprendan del fuego de prueba que ha venido sobre ustedes. Porque Dios, si lo permite, siempre es con el propósito de llevarnos a una próxima dimensión. Hechos capítulo 15, verso 9. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. La fe purifica el corazón. Cuando tú le crees a Dios, en ese momentito tu corazón está siendo purificado. Por eso el libro de Judas dice que combatamos ardientemente para poder nosotros guardar y mantener a salvo la fe que el Señor un día nos ha entregado a nosotros, porque este tiempo es un combate de fe. Por eso síguele creyendo al Señor en este tiempo, porque el Señor sigue haciendo cosas extraordinarias en medio de su pueblo. Y debo de terminar con este texto maravilloso que le decía hace algunos minutitos, que para mí fue extraordinario. Fíjate, Pastor Agustín, que cuando pues tú amablemente me invitaste para poder compartir y me dejaste saber que eran 16 años los que el Señor les estaba permitiendo, lo primero que vino a mi mente fue: bueno, voy a ir a investigar en la palabra el número 16. Pero cuando me metí a la Escritura a ver el número 16, como que no me hizo clic verlo desde ese ángulo. Dije: no lo voy a ver por ese lado, ¿verdad? Porque pues en esta ocasión no sentí que fuera la línea que el Señor quería que se utilizara. Pero cuando leo este pasaje, como que el Señor me trajo de donde yo iba y me dijo: sí, vas a hablar de los 16 años y lo que yo quiero para ellos en este ciclo que se está aperturando para ellos. Por eso, todo lo que le he entregado en estos 49 minutos es una enseñanza acerca de las diferentes fuentes de purificación. Pero ahora, Pastor Agustín, juntamente a tu amada esposa, tu amada familia y la congregación que estás pastoreando y aquellas que el Señor te permite cubrir, quiero entregarles esta porción de la Escritura, porque sé que es una profecía para ustedes.
yo voy a leer una profecía para ustedes. Ese es el mensaje del Señor en estos 16 años para Iglesia de Cristo Arca del Pacto, Ministerios Ebenecer, allá en la ciudad hermosa de México. Segundo libro de Crónicas 29:17, leo la versión Nácar Colunga. Comenzaron las purificaciones el día primero del mes primero. El octavo día del mismo mes entraron en el pórtico del templo de Jehová y emplearon 8 días en la purificación del templo de Jehová. Se recuerda que estuvimos platicando en el segundo libro de Crónicas 29, cuando el rey Ezequías le da la instrucción a los sacerdotes, a los levitas, que ellos se purifiquen para que entren a purificar el templo del Señor y saquen todo lo profano y lo inmundo de él. Pues resulta que dice la Escritura que emplearon 8 días en purificar el templo de Jehová. 8 días. Pero miren esto para ustedes, amados hermanos. Pero el día 16 del mismo mes acabaron lo que habían comenzado. Entonces, así te dice el Señor. Este es un tiempo que Dios te está dando la oportunidad para que termines lo que dejaste a medias y que lo puedas terminar. Dios te está dando este tiempo hermoso para que aquellas cosas que quedaron inconclusas, tú las puedas terminar. Quizá dejaste a medias una edificación. Dios te está dando la oportunidad para que termines, aún en medio de las crisis. Pastor, ¿cómo lo voy a hacer? Pues yo no lo sé. Yo solo lo que sé es que el Señor me está dando esta porción de la palabra para ti y decirte que este tiempo es un tiempo para que termines lo que se quedó estancado, porque es un tiempo para que termines lo que un día tú comenzaste. Así te dice el Señor, Iglesia de Cristo, Arca del Pacto. Pastor Agustín, muchísimas gracias por este hermoso privilegio. No sabes cuánto me he gozado con este rema que vino a mi corazón, a mi espíritu, ha endulzado mi boca para podérselos transmitir a ustedes. Y que creyendo que la palabra no tiene límites, sé que esta profecía, este mensaje del Señor sacado de la palabra profética, va a cobrar vida en este aniversario que el Señor les está permitiendo. Que se sigan gozando en la palabra, en la presencia maravillosa del Señor y recordando las hermosas palabras del Señor cuando dice que el que empezó la buena obra la va a terminar. Tú decides cuándo Él la termina en ti, sea ahora o después. Pero ese es un tiempo para ti, iglesia amada, un tiempo de purificación y de terminar lo que un día dejaste inconcluso. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde.